Bueno, estamos entonces, bienvenidos. Ya hay quórum para arrancar, 5:10 de la tarde. Bienvenido, Dieguito Robledo, capitán, Bueno, muchas ingeniero. gracias. Mejor dicho, ya nos contó la historia de la máquina de coser de atrás. Eh, los dejo para que él se presente y empecemos con esta amena conferencia. Muchas gracias, Diego. No, hermano, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Diego Gerardo Robledo Mejía. Soy piloto comercial, actualmente instructor en la Escuela de Aviación NUCAC, en el equipo PA28. Soy instructor de tierra en las especialidades de aerodinámica, factores humanos y CRM. Y digamos que siempre me ha gustado todo lo que es la parte de la medicina, todo lo que es la parte del cuerpo humano, y ya tuve después unas experiencias, unos acercamientos a esto. Sin embargo, me gusta dejarles siempre bien en claro, yo no soy médico. Actualmente estoy cursando una maestría en bioingeniería. Bueno, entre comillas cursando, porque este semestre tocó aplazarla por temas financieros. Pero digamos que ahí empezamos a trabajar todo lo que son variables fisiológicas en vuelo, y se empezó a complementar con una serie de experiencias que he vivido en todo lo que fue la parte de vuelo ambulancia, que fue uno de los primeros trabajos que tuve yo con una compañía acá en Colombia, en el equipo Jetstream 32, volábamos ambulancia a varios sitios. Después tuve la oportunidad de volar línea en, en otra compañía que, si hay chilenos aquí, es muy conocida para ellos. Luego tuve una empresa mía donde empezamos a manejar toda esta parte del CRM y también toda la parte fisiológica, que se empieza a ver, digamos, no afectada, tocada de algún modo en la aviación, y que a veces lo empezamos a ver desde el mismo simulador de vuelo, ¿sí? Actualmente sigo con las investigaciones en este tema, me gusta muchísimo. Bueno, aquí deben haber médicos. Bueno, Mauro, que es odontólogo, de antemano le digo a los médicos, al personal de salud que puede estar acá, que están abiertos los micrófonos para los que quieran participar, corregir, añadir, todo esto. Me encanta cuando podemos hacer estas charlas así. En todo lo que es esta parte de aviación, dado que a mí me gusta mucho esta parte médica, yo creo que lo más fácil es empezar por hablar de la parte médica, pero desde lo que conocemos nosotros, que es nuestro avión, ¿sí? Entonces, nuestro avión, básicamente, ¿qué es? Nuestro avión, básicamente, es una máquina que está produciendo, que está transformando, digámoslo bien, transformando energía química en energía mecánica. Esa energía mecánica nos hace funcionar unas superficies de control, nos hace funcionar unos sistemas hidráulicos, nos hace funcionar unos Air Data Computer, nos hace funcionar muchísimas partes del avión, ¿sí? Yo siempre hago un Casi un símil. organismo vivo, pues. Sí, hermano, es que hay una frase que a mí me gusta mucho, loco, cuando nosotros hablamos del avión y decimos que literalmente el piloto lleva el avión a sus espaldas, y en muchas otras ocasiones decimos el avión es una extensión de nuestro cuerpo. Y si ustedes miran, ahorita que veamos un poco los sistemas de nuestro cuerpo humano, son muy parecidos al avión, hermano, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo les hablo que un avión lo que hace es transformar energía química en energía mecánica, y eso nos lleva a vuelo, el cuerpo humano hace lo mismo. Entonces, el cuerpo humano tiene unos niveles de organización estructural que empiezan por el nivel químico. Ese nivel químico, básicamente, ¿quiénes son? Son las sustancias que nosotros estamos ingiriendo a través de nuestros alimentos, que estamos ingiriendo a través de todos nuestros órganos, y estas sustancias, así como en el avión,
empezamos a tener una combustión, nosotros hacemos lo mismo, nosotros vamos a tener esas sustancias químicas a nivel corporal, como puede ser el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, y empezamos a tener una formación molecular para pasar ahí a un nivel mucho mayor, que es el nivel celular. Entonces, ese nivel celular en nuestro avión equivale a cuando nosotros ya empezamos a armar ciertos componentes. Después de ese nivel celular, nosotros empezamos a armar un nivel tisular de los tejidos. Entonces, fíjense que el avión es casi que lo mismo. El avión empieza con una energía química, de esa energía química de alguna manera ya empieza a formar moléculas. ¿Cuándo empieza a formar moléculas? No hablemos de un avión tan play como el de Mauricio, hablemos de un avión de carburador. No, mentiras, el play de Mauricio hace lo mismo. ¿Qué es lo que empezamos a tener? Una formación de moléculas cuando ese combustible empieza a mezclarse con el aire, ¿sí? Y ahí pasamos a nuestro nivel tisular, que en el avión es donde nosotros empezamos a tener ya unas estructuras un poco más complejas, donde ya empieza esa mezcla de combustible con aire a convertirse en una energía que tarde que temprano se va a convertir en esa energía mecánica. ¿Cómo lo empezamos a convertir en nuestro cuerpo cuando pasamos de ese nivel ya de molécula? Luego siguen tejidos y vamos a todo lo que es el nivel orgánico. ¿Qué es el órgano? El órgano como tal está formado por todos esos niveles que tenemos atrás y ya es el encargado de hacer algunas funciones. Acordémonos que en el cuerpo tenemos muchos órganos. De casualidad, algunos de los que está acá, ¿se acuerda cuál es el órgano más grande del cuerpo? La piel. La piel. ¿Y en el avión tenemos piel? Claro, fuselaje, ya puede ser aluminio o el compuesto. Claro. Y ese órgano más grande del cuerpo, pues empieza a tener una función, que así como en el avión, es el que está expuesto a todo, ¿sí? Entonces, la piel es la que más expuesta está a los rayos solares, está expuesta a la respuesta galvánica, sudoración, etc. Y en el avión, también nosotros tenemos esa gran piel, que era la que nos estaba diciendo Mauro ahorita, que puede ser en diferentes compuestos, es la que va a estar expuesta también a ese desgaste por fricción con el aire, con humedad, también rayos solares, etc. Después de esto, vamos a pasar a un nivel de aparatos y sistemas, ¿m? Para finalmente formar con todos esos aparatos y sistemas nuestro nivel orgánico, del organismo como tal, como cuerpo. Entonces yo les pregunto, ¿qué sistemas recuerdan ustedes que tiene nuestro avión? A ver, Andresito. Bueno, el sistema eléctrico, pues yo pongo uno ahí. El sistema eléctrico, bueno, y yo te pregunto, ¿será que nuestro cuerpo humano también tiene ese sistema eléctrico de alguna manera? Claro, el nervioso central, imagínate. Claro, entonces aquí ya empezamos a hablar del sistema nervioso central y por allá tenemos una división y todo, Sí, que ahorita lo vamos a ver. La charla de creo que se, creo que se detuvo no aquí. tanto entrar a ese detalle, sino de pronto que lleguemos a tocar una serie de conceptos un poco más prácticos, pero recordemos que esos sistemas que tenemos aquí nosotros en el avión, el sistema eléctrico, nosotros también lo tenemos. Entonces Mauricio nos decía, uy, claro, tenemos el sistema nervioso central, por acá lo tenemos. Y ese sistema nervioso central, básicamente, ¿por quiénes está formado? Está formado por nervios, por neuronas, por impulsos eléctricos que nos van a llevar
conducción a diferentes partes del cuerpo. En el avión es el sistema eléctrico. ¿Por qué está formado? Nosotros tenemos componentes electrónicos, tenemos cables, tenemos batería, tenemos un poco tenemos los alternadores, tenemos inverters en los aviones un poco más grandes. Y finalmente, ¿qué es? ¿Qué es ese sistema eléctrico? Es una transformación, de alguna manera, de esa energía química que estamos teniendo nosotros a través del combustible. ¿Sí o no? Química. Resulta que el cuerpo humano tiene esa misma transformación de energía química a través de los alimentos. Por eso ya, cuando nosotros decidimos escoger esta profesión, nosotros tenemos un compromiso con nosotros mismos en cuanto a alimentación y en cuanto a ejercicio. Entonces, cuando hablé con Mauro, hablábamos y hablamos, oiga, qué chévere una charlita de hipoxia. Y sí, la charlita de hipoxia es bacana. Pero yo creo que es muy importante que hagamos este entendimiento de nuestro cuerpo humano, porque la hipoxia tiene un origen, ella tiene una causa, y no es igual en todos los organismos. Un organismo puede comportarse diferente en las mismas condiciones y puede llegar a tener reacciones diferentes en una hipoxia que de pronto el de alguien que es deportista, que tiene buena alimentación y va a tener efectos diferentes. ¿Cómo vamos hasta ahí, mis queridos capitanes? Capi, ahí entendiéndote entonces, una persona que ha vivido toda su vida a nivel del mar, comparado con una persona que ha estado en Bogotá o en, no sé, bueno, en Ecuador, allá donde viven estos locos a 9.000 pies, pues obviamente entonces ese cuerpo, ese sistema o esa fisiología de esa persona podría llegar a estar más preparada y responder diferente a la falta o por decir algo a la hipoxia. O sea, se verían los valores de hipoxia diferentes en la persona que está acostumbrada a la altitud o a la altura que a otro que no, que ha vivido a En nivel del mar. efecto, sí. En efecto, sí, señor. Sí, Mauricio. De hecho, la Universidad Javeriana participó en un estudio con Fuerza Aérea de varios pilotos no recuerdo el año, no recuerdo si fue específicamente participación solo de aportes, pero sí con la Fuerza Aérea hicieron un estudio de pilotos a nivel del mar, que eran originarios de nivel del mar y originarios de Bogotá, ¿sí? Que estamos a una altitud de 8.365 pies. Y sí tiene factores de incidencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de hipoxia, cuando nosotros hablamos de este desempeño del cuerpo a diferentes altitudes, no estamos hablando solamente de esa parte genética, de esa parte que se puede haber modificado de acuerdo a tu experiencia, sino estamos hablando también de factores de esto es algo multifactorial. ¿En qué sentido es multifactorial? Que no es solamente que tú estés viviendo a nivel del mar allá bacaneado, chévere, y que tienes más presión atmosférica y que tu comportamiento hemodinámico como tal va a ser diferente porque estás con más presión, ¿sí? Porque eso también implica que tu alimentación es distinta, que tus ritmos circadianos son totalmente diferentes, inclusive tu cultura es diferente y esa parte emocional también empieza a cambiar muchas veces y empieza a influir en todo lo que son esas patologías. Entonces, antes de seguir, recordemos aquí básicamente una definición y es, así como en nuestro avión nosotros lo primero que nos aprendemos son las partes, ¿sí? Y después aprendemos cómo funciona cada una de esas de las partes. Entonces yo voy a tener primero conciencia de qué es un flap, qué es un alerón, qué es un motor, cuáles son los grupos de mi aeronave, y después sí, tengo conciencia de cómo funciona ese flap, cómo funciona ese elevador.
En el cuerpo humano es lo mismo. ¿Mm? Tenemos que empezar por esa conciencia. Entonces, esa parte que nos enseña toda esa estructura y todo, cómo está conformado el cuerpo humano, es lo que nosotros llamamos la anatomía. ¿Y esa anatomía de dónde viene? Eso viene por allá de la antigüedad de los primeros médicos que cortaban, diseccionaban y después dibujaban. Igual que hacemos nosotros en el avión. Allá nos lleva nuestra partecita, nosotros nos viramos y después venía la parte de fisiología. Esa fisiología es cómo funcionan las cosas, cómo funcionan nuestros órganos, cómo funcionan nuestros sistemas. Entonces, lo que está diciendo Mauricio, sí, a veces nosotros podemos tener inclusive algunas pequeñas diferencias anatómicas de las personas que están, de los pilotos que están criados a diferentes altitudes, pero también es muy importante esos factores multifactoriales que nos empiezan a alterar esa fisiología. ¿Sí? Ahora, hablemos, por ejemplo, del tabaquismo. Cuando uno está consumiendo una serie de sustancias, hablemos de tabaquismo, hablemos de cualquier otro tipo El de droga, marihuanismo. hablemos de ese, hermano. ¿Qué sucede? El cuerpo humano como tal tiene, para que funcione ese sistema eléctrico, que normalmente está formado por el sistema nervioso, que son los nervios, neuronas, todo esto, ese sistema eléctrico normalmente está inervado o está inhibido por unas sustancias que se llaman o los neurotransmisores o se llaman también las hormonas. ¿Sí? Digamos que tenemos, por un lado tenemos hormonas, por otro lado tenemos neurotransmisores. ¿Qué sucede con esa parte química cuando nosotros hacemos esas inervaciones, cuando hacemos ese estímulo, esa inhibición, ¿sí? O por el contrario de esa excitación de las diferentes partes? Es lo mismo, hermano, que hacemos nosotros en el avión. Cuando yo estoy jalando mi control, cuando yo estoy accionando un trim tap eléctrico, lo estoy accionando, ¿qué está haciendo? A través de un switch, yo estoy cerrando, estoy mandando una señal a un sistema eléctrico, viajan los electrones, dan una señal que simplemente abre o cierra para mover una superficie de control que en nuestro cuerpo equivale al sistema óseo y al sistema muscular. ¿Sí? Entonces, ¿qué empieza a suceder ahí con esto? Cuando nosotros tenemos desequilibrios químicos por alguna razón, le hace, soy un gran consumidor de café, cafeína, ¿listo? Soy un gran consumidor de tabaco, tabaquismo. Nosotros vamos a alterar una cosa que se llama la homeostasis. ¿Qué es esa homeostasis? Hermano, cuando yo le digo a cualquiera de los pilotos de acá, ¿qué necesita usted para tener un vuelo nivelado? ¿Qué me dice? Exacto, o sea, la homeostasis yo la asimilo como el estado en que todo funcione bien, que todo esté cumpliendo, digamos, su función, todos los sistemas estén regulados, que lleven sí, o sea, que estén regulados para que cumplan una función. Y cuando uno de esos sistemas se exalta, o se deprime o cambia, digamos, sale de su ritmo normal, ahí es donde entonces empieza a afectarse la operación, la que tú estás diciendo. Creo que por ahí va la cosa, no sé. Claro, pero hay una cosa, hermano. Cuando yo puedo tener un avión en vuelo recto y a nivel con 2000 RPM y tenerlo en vuelo lento, ¿cierto? O lo puedo tener con 2300 RPM y tenerlo con más velocidad. Y yo tengo la idea de equilibrio, ¿sí? Porque me está funcionando bien. La homeostasis
no es un equilibrio, es un desequilibrio, ¿sí? Es ese desequilibrio donde todo funciona como debe ser de acuerdo a la circunstancia en la que yo estoy, ¿sí? Entonces, en mi avión, yo no digo que las RPMs deben ser siempre 2300. Depende. Depende de los vientos, depende de la condición, depende de lo que yo quiera hacer. Y yo no digo que yo siempre voy a jalar la cabrilla 1 centímetro. Depende. Esa vaina no está en equilibrio. Yo no tengo el número de 2300 RPM, no son los mismos 2300 milímetros que yo jalo la cabrilla. No, esa vaina está desequilibrada. Son unidades distintas, todo. La homeostasis hace lo mismo. ¿Qué sucede cuando nosotros empezamos a consumir estas sustancias? Cualquier sustancia a través de la alimentación, a través de factores como el tabaquismo, esa homeostasis empieza a cambiar. ¿Sí? Entonces, ese desequilibrio dinámico, es un desequilibrio dinámico porque cambia siempre, empieza a sentir su zona cómoda, como nuestro vuelo recto y a nivel, ya con ese nuevo aditivo que le pusimos, ¿sí? Entonces, si yo le pongo a mi motor siempre X aditivo, después cuando yo ya le cambio de aditivo, yo como que empiezo a sentir el cambio. En el cuerpo humano pasa lo mismo. ¿Qué sucede? Por ejemplo, a nivel de las adicciones. A nivel de las adicciones, esos neurotransmisores empiezan a llevarlo al ser humano a tener esa homeostasis. Entonces, cuando alguien está acostumbrado a echarse su pucho de vez en cuando, o 10 cigarrillos al día, o de pronto ya con cosas más fuertes, cuando tenemos la coca, cuando tenemos el mismo sexo, que puede llegar a ser adictivo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cambiando ese desequilibrio de esos neurotransmisores y llevándolos a una zona donde ya se siente cómodo. Por eso es tan difícil dejar una adicción. ¿Por qué? Porque eso está interpretado por el sistema neuronal. Y ahí volvemos nosotros al sistema nervioso. Yo me acuerdo, mi profesor de fisiología, el doctor Manuel Cárdenas, nos hacía un ejemplo muy bacano y decía, el cerebro es como el rey, ¿sí? El rey del metabolismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ahí es donde está esa parte hipotalámica, está toda la parte de actividad neuronal fuerte. Y nos decía, ¿y quién es la reina? El corazón, ¿sí? Es la que nos empieza a regular el resto de sistemas del cuerpo humano, ¿sí? Dentro de esos sistemas empezamos a ver que se nos unen ciertas cosas. Cuando nosotros empezamos a poner nariz abajo, ¿qué hacemos? Reducimos la potencia, ¿sí? Si no nos ha bajado lo que necesitamos, empujamos levemente el timón de profundidad, los elevadores, para que el avión nos pierda altitud. Ah, pucha, nosotros estamos haciendo dos cosas, ¿sí? Y si adicionalmente estamos haciendo un viraje, entonces ahí nos cambia. Y resulta que si nosotros estamos volando un avión presurizado y venimos a 25.000 pies de altitud, cuando empezamos a bajar, esos niveles de oxígeno dentro del avión también los empezamos a cambiar, ¿correcto? ¿Qué sucede? El cuerpo humano es igual. Ese rey del metabolismo, el cerebro, ordena y ese sistema circulatorio a través del corazón empieza a ejecutar una serie de cosas, una serie de movimientos, una serie de operaciones, y viene entonces nuestro sistema respiratorio. Este sistema respiratorio es clave, hermano. ¿Por qué? Porque ese sistema respiratorio
es el que nos empieza a tener esa homeostasis también a nivel circulatorio y a nivel cerebral. Cuando yo ya tengo todo, el rey y la reina, los tengo en homeostasis y ya tengo mis vasallos. ¿Quiénes son mis vasallos? Los servidores de ese reino. El sistema respiratorio, yo empiezo a tener que tomar energía de algún lado. ¿Por qué? Porque es que este sistema, este rey, necesita energía. ¿Y de dónde la toma? Ah, pues la toma de nuestro organismo, de nuestro sistema digestivo. Ah, listo. Pero nuestro sistema digestivo también es como el avión. En el avión nosotros tenemos combustible, se nos generan unas reacciones químicas que se nos transforman en energía mecánica que van a nuestros motores y por otro lado tenemos todo el producto de desecho que está representado de dos formas normalmente: gases y líquidos, ¿sí? Que lo tenemos nosotros también en el cuerpo humano, nuestro sistema digestivo y nuestro sistema urinario. ¿Listo? Fuera de eso, pues nosotros tenemos otros organismos a nivel del avión que nos apoyan en nuestra función, ¿sí? Tenemos más cosas que nos apoyan en nuestra función. Entonces, que tenemos los compensadores y que tenemos el grupo de rodamiento y que tenemos los estabilizadores, todo esto. Aquí también lo tenemos. Aquí tenemos una serie de sistemas que nos empiezan a tener esa homeostasis, ese desequilibrio dinámico para que el cuerpo funcione. Entonces, es clave entender que así como nosotros necesitamos un vuelo recto y a nivel, nuestro organismo también necesita una homeostasis, que es varias variables y varios sistemas del cuerpo apoyándose. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta acá, muchachos? Cuéntenme aquí a través del chat y Mauro me cuenta cómo vamos. Mientras abrimos... Y nos mandan aquí, aquí el chat dice, no, aquí todavía no han escrito. Pueden participar los que quieran. A ver, empiecen a participar No, para no dormirnos. Mi viejo, no, yo aquí analizando realmente, un piloto sí tiene que estar muy bien físicamente, mentalmente, todo porque es que realmente mira lo que estás hablando, un desequilibrio de cualquier cosa de esas te puede afectar bastante, pues, en tu función de piloto. ¿Ves? Se quedó quieto la cámara de Diego. Afecta demasiado. Ahora sí, es que estaba como quedándose quieto la señal, no sé. ¿Sí? Eso es como cuando comparte. No sé. Ahora sí, ahora sí. Organización del sistema nervioso, eso estamos viendo. Exacto, listo. Entonces, este es solamente un recorderis, digamos, para que empecemos a ver un poco ahorita de cómo Está esa hablando hipoxia. Pablo Curi, que dice que un buen descanso previo al vuelo es muy importante. Sí, y eso que está diciendo Pablo es importantísimo en la medida, sobre todo en el tipo de actividad en la que estamos nosotros en aviación general y en aviación deportiva. Aquí en este grupo tenemos muchos que son dueños de avión, ¿sí? Y ese dueño de avión, ¿cómo está tomando esta actividad? Normalmente el dueño de avión deportivo, de aviación general, es el tipo que trabaja de lunes a viernes, que tiene su trabajo lleno de estrés, en oficina, todo, y se va al fin de semana de relax con el avión, ¿sí? Pero resulta que por un lado nosotros tenemos unas funciones emocionales, psicológicas, cerebrales como tal, ¿sí? Y por otro lado tenemos todo lo que es la función fisiológica. Entonces, ¿qué puede pasar si yo estoy sentado en una oficina todo el tiempo, o ahora en teletrabajo virtual, 8 horas, pongámosle que no trabaja más, que trabaja solo las 8 horas diarias, sentado, con vida sedentaria, tomando café todo el día, sin hacer ejercicio, con altos niveles de estrés?
Y así paso 5 días a la semana. Llega el viernes y me voy el sábado madrugado a volar en mi avión. Puede que emocionalmente yo esté teniendo unos neurotransmisores muy bacanos, como pueden ser las endorfinas, como puede ser la dopamina, que me empiezan a generar unos neurotransmisores que me ponen en un estado de alerta, que me ponen en un estado bacano, chévere para el vuelo. Pero no olvidemos que el cuerpo humano es integral, hermano. ¿Sí? Entonces yo puedo estar teniendo todo eso en nivel mental y en nivel de generación de neurotransmisores y me puede estar llevando a la homeostasis. Ahorita les cuento una cosita sobre eso. Pero ¿qué pasa si mi cuerpo, por ejemplo, está sufriendo obesidad? ¿Sí? ¿Qué pasa si mi cuerpo en la parte muscular y en la parte ósea ya empezó a sufrir por esa obesidad derivada del sedentarismo? ¿Sí? Entonces, resulta que yo me subo a la cabina o resulta que yo voy a hacer el prevuelo y cuando me agacho empiezo, ¡ay, ay, ay! Y no me puedo volver a parar. Y eso por más neurotransmisores que yo tenga de endorfina, puede que me quite el dolor en un momento, pero es algo que puede ser inclusive peligroso para el vuelo en un determinado momento, que nos dé algún impedimento desde el punto de vista mecánico para accionar algún control. Ahora, por ejemplo, una baja de sodio probablemente les puede empezar a dar calambres. Imagínense un calambre en vuelo en el momento de hacer el flare y que usted vaya a hacer ¡ah! Y se quede así. ¿Sí? Eso es un accidente seguro. Entonces nosotros tenemos que empezar a ver ese cuerpo como una integralidad. Lo que les iba a comentar es cuando nosotros hablamos de esa homeostasis y cuando nosotros nos vamos para el vuelo y estamos preparados y nos da esa alegría y todo, resulta que nosotros estamos generando sustancias químicas que también son parte de esa homeostasis. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces están mamados de volar y llegan cansados, se van para el hotel, se van para su casa y de pronto dicen, uy, no, yo ya estoy cansado, yo mañana no vuelo. Yo mañana no vuelo. ¿Qué va? Se levanta uno y ve el cielo, mira el cielo y dice, uy, no. Y le empieza a hacer como esa falta, como ese gusanito que le empieza a picar a uno. ¿Sí? Y no importa que de pronto haya tenido cúmulos y cumulonimbus y un poco de cosas. Y uno dice, uy, está como durito el clima, pero venga, estudiémosle la meteorología y hagámoslo. Resulta que ahí yo estoy generando neurotransmisores. Y dependiendo de lo que yo genere, tanto con la emoción del miedo, que muchas veces lo puedo tener, como la emoción de la alegría, yo empiezo a tener unos suministros a nivel hipotalámico aquí, bueno, a nivel cerebral, no solo del hipotálamo, el hipotálamo es uno de los que más interviene, donde yo empiezo a manejar eso como una, casi que como una adicción, porque me empieza a hacer falta ese neurotransmisor que me está generando la actividad que yo estoy haciendo. Entonces, lo que dice Pablo es fundamental, fundamental. Nosotros tenemos que buscar ese descanso antes del vuelo, tenemos que buscar esa idoneidad tanto desde el punto de vista mental como fisiológico en todo momento, porque es que cualquier cosa afecta muchísimo. Le contaba yo a Alejo, ¡No! a Mauro. Gerardo, yo le estoy viendo, Gerardo. ¿Qué pasó por acá? No, se activó algo ahí, pero ya. Ah, bueno. Le contaba yo a Mauro la semana pasada que charlábamos que había bruxado muchísimo. ¿Sí? Entonces, y no me había dado cuenta y me había tumbado una resina de un diente. Eso ya es el cuerpo mío hablando. ¿Sí? Y uno muchas veces no se da cuenta el nivel de tensión muscular que puede estar teniendo en un determinado momento del vuelo y empieza a generar ciertas patologías. Ahora, cuando ustedes tienen la buena alimentación, tienen el buen descanso,
no consumen ningún tipo de droga, de alcohol, de este tipo de cosas regularmente, pues van a tener un cuerpo que les permite llegar a esa homeostasis cuando sale de ahí mucho más fácilmente que si están haciendo algo de esto. No. ¿Listo? Entonces, esa homeostasis es súper clave. Bueno, ¿algún otro comentario adicional? No, yo estaba escribiendo en el chat que personalmente me pasa, Dieguito, que soy de los que duerme poco cuando tengo un vuelo, o sea, voy a volar mañana, por decir algo. Sí. Y hoy en la noche no es que digamos pues que duerma pues 8 horas y hermano, yo me pongo a Ajá. pensar la ruta, por dónde me voy a ir, si se me tapa no sé por tal, que si no se me vaya a quedar el iPad, que no vaya los papeles. Ese tema sí me pasa y llego muy cansado cuando llego pues ya, o sea, vuelo bien, yo diría pues que sí Ajá. vuelo, pero cuando llego al sitio, llego mamado, hermano, o sea, es que ya Sí, duermo ya cuando llego. Eso sí me pasa. claro. Es un efecto, puede ser un efecto parecido, Mauricio, inclusive al que da el ejercicio. ¿Sí? El ejercicio como tal puede generar endorfinas y esas endorfinas, cuando tú haces un ejercicio en la mañana, te ayudan a que duermas bien por la noche. Si tú haces ese ejercicio en horas de la tarde, normalmente lo que te hacen es una alteración del sueño del día en el que estás o incluso del día siguiente. ¿Sí? Con vuelo a veces pasa lo mismo. Nuestra actividad psicológica y nuestra emoción nos empieza a generar esa serie de factores. Ahora, el sueño es fundamental. ¿Por qué? Nosotros normalmente tenemos dos tipos de sueño, que es el REM y el no REM. ¿Mm? Digamos que dentro de los órganos que todavía están inexplorados desde la medicina es el cerebro. Y dentro de las funciones donde todavía no se conoce mucho ciertas cosas, es el sueño. Pero digamos que dentro de lo que sí se conoce, nosotros tenemos una cosa que es el sueño REM, que es el Rapid Eye Movement, es donde tenemos un movimiento muy rápido de los ojos y ahí empiezas a estar el sistema nervioso también a través de unos neurotransmisores inmersos, donde es totalmente vívido y yo veo las cosas y yo puedo abrir los ojos y puedo inclusive a llegar a tener la duda si estaba pasando o era que me lo estaba soñando de lo real que es la cosa. Tan es así que el sistema nervioso tiene que hacer algo parecido a lo que hacen los anestésicos, que es inhibir los movimientos musculares, porque si yo me estoy soñando que yo estoy en una emergencia o me estoy soñando que estoy jugando tenis, yo si no me desactivo fácilmente puedo darle el raquetazo a la persona que está durmiendo a mi lado. ¿Sí? Entonces el sueño, a través de ciertos mecanismos, empieza a desinhibir eso. Esa parte del sueño normalmente tiene unas funciones de fijar conocimiento. En esa fijación de conocimiento, tú muchas veces empiezas a repetir los procesos que has hecho durante el día. Entonces, cuando te coge la pensadera de, uy, yo voy a hacer el vuelo y yo no sé qué, muy probablemente en esa parte de rapid eye movement se te van a resolver hasta cosas que no pudiste resolver conscientemente. Por el otro lado, tenemos el sueño no REM, donde yo normalmente no me acuerdo de qué me estaba soñando y tiene unas funciones reparadoras, unas funciones, entonces el sueño como tal va a tener unas funciones de fijar conocimiento, otras que son reparadoras y de descanso, ¿sí? Y durante el tiempo del sueño yo alterno REM, no REM, REM, no REM, ¿sí? Okay. Así como el sueño ligero o el sueño profundo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Que cuando tú te levantes, te sientas que estás reparado, ¿sí? Y me das el paso para un tema muy importante, Mauro, hermano, que se llama la fatiga de vuelo, ¿sí? Entonces, definamos fatiga como tal. Fatiga es un estado de cansancio extremo que no pasa a pesar
de tener un largo periodo de inactividad o sueño. ¿Sí? Yo dormí y me levanté y seguí con sueño y con cansancio. Y eso sigue y sigue día tras día. Eso es fatiga. ¿Sí? Y tiene varios grados. Yo puedo tener una fatiga leve, puedo tener una fatiga crónica aguda, que es muy peligroso. No sé si ustedes se acuerdan del accidente de German Airlines, creo que fue, no, si no me falla la memoria, donde se encerró el copiloto en la cabina, y desde ahí se empezó a reglamentar mucho el Risk Fatigue Management System, el RFMS, ¿sí? Y se empezó a exigir, eso fue como en el 2017. Desde esa época se empezó a investigar un poco más a fondo cuál era la fatiga y específicamente la fatiga de vuelo. Parte de los experimentos, digamos, que yo he hecho ahorita es mirar un poco cómo funciona la corteza cerebral en diferentes etapas del vuelo en un simulador mediante electrodos y mirar las curvas electroencefalográficas. Y se ha hecho mucho ese experimento últimamente, buscando un poco vincular y entender qué es lo que pasa en un organismo fatigado. ¿Qué sucedía hasta el momento? Hasta el momento la fatiga de vuelo se evaluaba con dos factores. El primer factor se llama somnolencia diurna, ¿sí? Y el segundo factor se llama mal juicio en la toma de decisiones, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de una somnolencia diurna, ¿yo cómo diablos mido eso asertivamente? ¿Yo cómo logro darle una medida de somnolencia durante el día? Entonces, lo que normalmente se hacía era preguntarle a las tripulaciones o preguntarle a los pilotos, ¿usted cuando está volando tiene periodos de somnolencia? Y ese man a veces no tenía ningún periodo de somnolencia, pero cuando le preguntaban, casi que se inducía la respuesta. Y entonces se ponía a pensar y decía, oiga, como que sí, sí, claro, sí. ¿Y cuántas horas al día tiene somnolencia? Más de 10, más de tal, y le daban los rangos. Entonces es muy difícil tener una medición objetiva de eso. Ahora, ¿cuál persona común donde le pregunten a usted durante el vuelo, en un vuelo normal, cuántas veces la embarra durante ese vuelo? ¿Cuántas veces durante ese vuelo hace las cosas mal? ¿Cómo lo cuantifica? ¿Sí? Entonces, es muy difícil. Y hasta este momento se medía de esa forma la fatiga de vuelo, con esas dos variables. Ahora, ¿qué se empezó a hacer? Es parte de lo que yo estoy tratando de hacer en esta investigación que me apasiona, y es, hermano, la fatiga de vuelo no solamente tiene esos síntomas por los que puede ser medible, ya se han descubierto otras cosas. ¿Por qué? Gracias a esta homeostasis. Entonces, por ejemplo, el diámetro de la pupila cambia cuando usted está fatigado, ¿sí? ¿Y eso lo podemos medir? Sí, señor. Eso lo podemos medir con un sistema de eye tracker, y es una variable fisiológica, y yo puedo medir el diámetro de la pupila, ¿sí? Yo puedo medir el escaneo visual que está haciendo una persona ahora en cabina. Antes nosotros no podíamos medir eso porque no existían los instrumentos desde el punto de vista médico. Ahora los tenemos. Entonces yo puedo saber, si yo voy volando con un alumno del avión, con unas gafas de eye tracker y un celular, me va descargando todos los datos, después llego y veo el video y digo, sí, claro, este loco no me está haciendo bien el chequeo cruzado, este loco está teniendo la fijación. ¿En qué instrumento? En el altímetro, y me está descuidando el resto, ¿sí? Entonces ahí es donde viene la investigación de la causa. Muchos de esos comportamientos que podemos medir, por ejemplo, con un eye tracker, con un seguidor ocular, nosotros lo podemos atribuir
a entrenamiento, incluso a la habilidad misma del piloto, pero también podemos hacerlo en el análisis de la fatiga. ¿Por qué? Porque recordemos un poco que la conciencia situacional como tal, que es algo de lo que más nos importa a los pilotos, por allá hacia los años 90, la definíamos básicamente como ser consciente de lo que yo tengo a mi alrededor, saber en dónde estoy, ¿sí? Ese concepto de conciencia situacional empezó a cambiar a través de los tiempos. Por allá en el 88, la doctora Mika Inslee fue una de las personas que más empezó a mirar de esta conciencia situacional y ella ya no la define tan así. Dice, primero que todo, la conciencia situacional no es un comportamiento específico y tiene 3 momentos. Es saber qué ha ocurrido, qué está ocurriendo y con eso hago una proyección de qué puede llegar a ocurrir. Y para que se dé esa conciencia situacional, yo tengo 3 dimensiones. Esas 3 dimensiones son la percepción, la comprensión y la proyección. ¿Y qué es la percepción? Mírenla. Aquí la tenemos. ¿Sí? La percepción es cómo yo empiezo a usar mis sentidos, cómo yo empiezo a percibir a través de mis ojos, mis oídos, mi tacto, una determinada cosa. Resulta que esta percepción es fácilmente alterable, pero también medible a nivel fisiológico. Entonces yo empiezo a tener en un vuelo normal, yo tengo varios cambios a nivel fisiológico. En la cabina normalmente yo vuelo con mis gafitas oscuras, bien play y toda la vaina, pero yo tengo cambios de iluminación. Y cuando vuelo profesionalmente, yo tengo muchos cambios de iluminación durante el día y empiezan a producirse cosas, empiezan a producirse ciertos fenómenos como esta hora, pasar a la hora de la penumbra, donde voy a tener yo ciertas ilusiones que se derivan de esa parte fisiológica. Entonces, ahí ya se nos empieza a alterar la conciencia situacional. ¿Por qué? Porque se me está alterando la percepción. Y lo mismo pasa con la parte auditiva. Lo mismo pasa con la parte del tacto. ¿Sí? Ahora sumémosle otra variable, hermano. ¿Qué sucede con lo más común que nos pasa en nuestra cabina? Cambios de oximetría. Y volvemos al estudio que estábamos diciendo ahora con Mauro, que preguntaba y comentaba Mauro. Esos niveles de oxígeno cambian, sí, eso cambian. Entonces, ¿cómo los medimos? Los medimos básicamente con un oxímetro que está tan de moda ahorita con el SARS-2, con el COVID-19. Oxímetro digital. ¿Sí? Y que muchos lo llevamos inclusive en el avión. Entonces, ¿qué pasa? Llega la persona que ha vivido siempre a nivel del mar, ¿sí? Que no es deportista, que puede tener algún sistema circulatorio, que puede tener algún problema a nivel circulatorio, así como a nivel cardíaco o a cualquier otro sistema, o que simplemente tiene una vida sedentaria. ¿Sí? Le medimos su saturación allá en Barranquilla o en Guayaquil, a nivel del mar, y nos va a dar que el tipo está saturando entre 96 y 98. Cuando lo subimos a 8.000 pies en nuestro avión, resulta que esa saturación se le bajó a 90. ¿Sí? Entonces, el nivel de oxígeno nos empezó a bajar también a nivel cerebral. ¿Qué es esa saturación? Esa saturación es como un carrito. Imaginémonos, no un carrito, imaginémonos un avión. El avión tiene 4 plazas. ¿Sí? Si lleva un pasajero en cada plaza de esas, decimos que está al 100%. Pero si no lleva sino 3, ahí ya llevamos el avión al 75%. La saturación es lo mismo. ¿Sí? Es esas moléculas de oxígeno que están siendo transportadas cuando esos avioncitos que van por nuestro sistema circulatorio están totalmente llenos, está al 100%. ¿Sí? A nivel del mar se nos llenan todos. Pero si ya no llevan sino 3, está al 75%.
esa saturación ya empieza a ser baja. ¿Mm? Una saturación del 75% es ya una persona con una patología. Claro. Entonces, ¿qué sucede con esas saturaciones bajas? Ah, el rey, el metabolismo, el que manda, el cerebro, se nos empieza a Toma afectar. tu taquicardia. Toma tu taquicardia también, porque el príncipe, la reina como tal, que es el corazón, también empieza a tratar de compensar eso. ¿Sí? Y le empieza a exigir también a los pulmones. Les dice, oye hermano, pero venga, a lo que vinimos, deme lo que necesitamos. Y empieza a sobreexigir el organismo. ¿Mm? Entonces se vuelve uno de los síntomas, precisamente cuando nosotros hablamos de hipoxia, es esa pérdida de conciencia situacional en un momento dado. ¿Y por qué empezamos a perder esa conciencia situacional? Pues básicamente estamos alterando la homeostasis de nuestro cuerpo, ¿sí? Y la estamos alterando empezando por una cosa que es el oxígeno, pero que nos va a llevar muchos más problemas a nivel de los otros sistemas. ¿Por qué nos va a... Precisamente porque es que nosotros no somos un órgano independiente, somos la combinación de muchas cosas. ¿Mm? ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Ya estamos entrando en ese tema de hipoxia interesante. Yo noto que cuando estás abriendo las pantallas, como que te perdemos ahí un segundito, pero todo muy bien. Los que quieran participar ya saben, me levantan la manito. Yo quité la posibilidad de que ustedes pudieran activar sus micrófonos, que ahora se metió un ruido pues ahí, por eso es. Pero los que quieran hablar, les doy la palabra sin ningún problema. Listo, para que participen, muchachos. Bueno, Sigamos, Dieguito. si quieren, tomemos 30 segunditos si hay alguien que de pronto quiera comentar algo, decir algo. Espérate un segundo. Permito que reactiven el micrófono. Ya pueden, el que quiera hablar, puede reactivar el micrófono. Hagamos el ensayo. Ese tema de hipoxia, Diego, no sé, están como callados estos muchachos son. A ver, yo veo. Tú sí me estás escuchando, Yo tengo una ¿cierto? pregunta. Sí, perfecto. Bueno, ya hay alguien que habló. Leonardo. Perdón, sí, sí. Yo tengo una preguntita. Siempre la hipoxia se va a dejar ver con cianosis, que se le ponga uno rojo o sea, esa falta de oxígeno siempre se va a ver ahí reflejada solo en eso o de pronto con la risa o algo, o qué otros síntomas puede tener uno para darse cuenta que ya está entrando en la hipoxia. ¿Cómo, Depende. cómo Depende de identificas, muchas Diego, si no cosas. tienes el oxímetro, si no tienes eso, cómo identificas qué signos y síntomas? Depende. E inclusive es muy fácil confundirla a veces hasta con una hiperventilación, porque tiene Exacto. ciertos síntomas que pueden ser parecidos. ¿Sí? Eso depende mucho, primero que todo, del organismo de la persona. Si es una persona que se ejercita continuamente, con buenas condiciones, muy probablemente la hipoxia y los síntomas de la hipoxia van a aparecer más tarde que el que no tiene ese estado físico correcto. Bueno, De pero hecho, hay una cosa importantísima cuando uno vuela comercialmente y es que no se admiten personas embriagadas a bordo. ¿Sí? Y una de esas razones es precisamente esa posibilidad de hipoxia. ¿Mm? Okay. Entonces el que está intoxicado, inclusive una persona que no está intoxicada, pero que tiene un muy mal estado físico, en una situación va a entrar en hipoxia mucho más rápido que otro que no. ¿Sí? Entonces, los síntomas también van a variar. Normalmente, los síntomas más evidentes de la hipoxia sí son la cianosis, esa coloración Morada, azul, azulosa, morada. morada, tanto en uñas como en labios, pero en vuelo yo creo que una de las más evidentes son los letargos que se empiezan a dar ante determinadas órdenes. Entonces,
es muy importante precisamente esa función del CRM cuando yo estoy volando con otro, mirar cómo me está respondiendo a determinada instrucción. Ahí viene, por ejemplo, una cosa muy bonita que se empezó a trabajar desde el CRM, que son los callouts. Yo digo y qué me contesta el otro. Yo digo y qué hace el otro. ¿Sí? En una situación de hipoxia, de pronto yo estoy consciente. Yo de pronto no estoy sufriendo los síntomas y de pronto mi compañero los está sintiendo. De ahí, por ejemplo, que cuando uno está volando a veces, uno le puede decir a alguien altitude, el otro que me debe contestar, correcting. Y si yo le digo la misma altitud 3 veces y el tipo no me contesta correcting ni hace nada, yo digo, este mantiene algo. ¿Qué es lo primero que se me viene a mí? La hipoxia. ¿Sí? Y ahí en ese momento, como tripulación, yo incluso puedo quitar el control del avión y decir, I have controls, me pongo mi máscara de oxígeno, verifico, pido asistencia, porque puede estar pasando algo. Y fíjense que a uno le puede estar dando y al otro no. ¿Por qué? Porque es que no solamente es esa parte fisiológica. Recordemos que la hipoxia también se empieza a dar de acuerdo a una tabla de altitudes, ¿sí? Y la pérdida de lo que nosotros llamamos conciencia útil, que es esa conciencia en la que yo puedo percibir, puedo comprender, porque tengo suficiente oxigenación a nivel cerebral para hacer mis procedimientos procesos de racionamiento, y puedo actuar, que son las tres perspectivas de la conciencia situacional. Eso yo no puedo estar de pronto perdiendo en un determinado momento por esa cantidad de oxígeno que no me está llegando. Entonces, esa conciencia útil depende mucho también de las altitudes. Si yo estoy volando a 25.000 pies de altitud, hasta 25.000 pies, y tengo una despresurización, o estoy teniendo una hipoxia por alguna otra cosa, mi conciencia útil no se va a ver afectada probablemente con síntomas que salten a la vista hasta media hora después de empezar a sufrir la hipoxia. Cosa muy diferente si yo voy volando a 41.000 pies. Cuando volamos por allá en las zonas de los amigos ecuatorianos, los amigos peruanos, cuando estamos haciendo un Bogotá-Lima sobre la cordillera, ahí las vainas empiezan a complicarse. Tenemos que volar muy alto. Y en las guadañitas de nosotros que aparte que no tienen presurización y todo eso, imagínate, y muchas veces volamos solos. Uy, hermano, eso es de mucho cuidado. Es de mucho cuidado porque además dentro de esos síntomas de la hipoxia, no está solamente ese letargo que me impida a mí darme cuenta, tener esa alerta situacional, sino que también está una falsa sensación de euforia, por ejemplo, ¿sí? Y no necesariamente representada en risa. Puede estar representada en esa sensación de placidez, de sentirme yo aquí solo, rico, el rey del mundo. Se muere uno contento, pues. Claro, y se empieza a bajar la conciencia situacional y resulta que no es el vuelo, la berraquera de vuelo, ni el avión, ni el piloto, lo que me está dando es una hipoxia ni la más brava. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Esa hipoxia... Dieguito, Luis Eduardo Cepeda levantó la mano, no sé si Luis quiera compartir algo. Claro, Luis Eduardo. Gracias, Diego. Gracias, Mauricio. Yo tengo una duda respecto a la presión atmosférica cuando uno está a nivel del mar que cuando está a 10.000 pies. Indudablemente es diferente. Yo puedo confiarme en un oxímetro a nivel del mar, tanto a nivel del mar como a 10.000 pies, de que sea la lectura real, que sea correcta. Yo pensaría que hay un efecto que no podría confiar yo en el oxímetro, dependiendo de la presión atmosférica que hay sobre mi cuerpo. Esa es la pregunta. Básicamente, los pulsioxímetros están calibrados y es básicamente lo que te pasa a ti, ni siquiera en el avión.
¿sí? Tú estás enfermo en Cartagena y llegó el médico y te puso tu pulsioxímetro de dedo y te dio X saturación 97. Y tú viniste con el mismo pulsioxímetro a Bogotá y lo pones y te está dando una oxigenación de 92. ¿Sí? Es lo mismo, o sea, sí hay un cierto nivel de confianza. ¿Qué es lo que sucede? Recordemos que la presión baja 1 pulgada de mercurio por cada 1000 pies de altitud, ¿sí? Entonces, cuando tú estás a 10.000 pies o cuando tú estás a 12.000 pies, esa presión atmosférica que ha bajado, ya te empieza a bajar la oxigenación de tu cuerpo. El pulsioxímetro básicamente lo que hace es, por unos mecanismos de rayos infrarrojos, básicamente, mirar ese avioncito que decíamos que lo comparábamos con la saturación, qué tantos pasajeros se han bajado a medida que tú subes, ¿sí? Entonces sí puede haber confianza con ese pulsioxímetro, si es un pulsioxímetro obviamente, bueno, certificado y que cumpla con las normas. Listo, Diego, gracias, gracias por la respuesta. Listo. Creo que alguien más, un segundo. ¿Alguien más levantó la mano por aquí? Yo había levantado la mano como Federico para complementar esa respuesta. Justamente esos pulsioxímetros son independientes de la altura, ¿no? Eso funciona mandando luz a través de la piel y midiendo la respuesta del cuerpo sobre eso, y eso es totalmente independiente de la presión del aire, de la altura. Eso podría funcionar en el vacío si se quiere. Federico, correcto. Yo creo que, porque he escuchado y también creo que lo he probado con mis propios pulsioxímetros, muchas veces cuando uno tiene esas manos muy frías, que inclusive de dedo a dedo cambia los valores y la temperatura que tenga uno en los dedos, cuando uno se ve que como que tal, eso sí puede como que afectar un poquitín la lectura. No sé ustedes qué experiencia tienen. Porque eso brilla, digamos que lo que mide es la respuesta de la sangre frente a la luz que emite el dispositivo, ¿sí? Entonces, claro, yo tengo frío en las manos, ¿qué pasa? Se contraen los vasos sanguíneos y yo tengo menos sangre en las manos, entonces tengo menos sangre que está midiendo el dispositivo y me va a dar una lectura errónea. Claro, perfecto. O sea, que el tema Mauro, de los guantecitos o calentárselos, o sea, eso está buenísimo, muy bien. Mauro, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Es como cuando tú tienes una linterna y tú haces pasar la luz a través del agua o haces pasar la luz a través del aire. ¿Sí? La respuesta va a ser diferente. ¿Sí? Se va a refractar o se va a reflejar de acuerdo a la superficie. Cuando tú estás en vuelo, sí cambia. Y eso es lo que nos está midiendo precisamente ese pulsioxímetro, porque nos está cambiando también el medio de propagación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros hablamos de hipoxia, no estamos mirando solamente una respuesta a nivel de oxígeno, porque precisamente por eso es que estamos teniendo un conjunto de síntomas que implican muchas cosas. Dentro de esas cosas que pueden implicar también es la sudoración, la respuesta galvánica cambia, la conductividad de la piel, todo esto empieza a cambiar porque la homeostasis de tu cuerpo cambia, ¿sí? Entonces, el pulsioxímetro sigue funcionando perfecto, pero tu cuerpo se ha cambiado. Y ahí es interesante algo, ahí es interesante recordar que la hipoxia sí básicamente es una deficiencia de oxígeno, pero se puede dar por varias cosas. Y de ahí salen los tipos de hipoxia que puede llegar a tener uno. El que estamos hablando en este caso es la hipoxia hipóxica, donde está bajando la presión, está bajando demasiado la presión del aire y por eso no está llegando suficiente oxígeno a nivel cerebral para cumplir con todas las funciones. Pero hay otro tipo de hipoxia, por ejemplo, que es la hipoxia anémica. ¿Y qué hace la hipoxia anémica? Esa está relacionada con la hemoglobina y está relacionada también un poco, tenemos por acá otra hipoxia
que es la histotóxica también, que está relacionada con cómo se transporta ese oxígeno a donde se necesita, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros tenemos una hipoxia que se está dando porque nos está llegando oxígeno al cerebro realmente, y ese es el rey, ese es el rey del metabolismo. Pero ¿por qué no le puede llegar oxígeno? Uno, porque simplemente no le dimos oxígeno, ¿sí? Que esa es la hipoxia hipóxica. Le bajamos la cantidad de oxígeno, entonces no le llega por eso. O dos, porque lo taponamos, le taponamos la ruta por donde va, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de una hipoxia isquémica, ¿sí? Estamos haciendo, por ejemplo, una obstrucción del flujo sanguíneo, que básicamente es algo parecido cuando nosotros nos sentamos sobre una pierna mucho tiempo, que después la sentimos dormida, con ese hormigueo, ahí estamos teniendo un estancamiento. Y por eso también se puede producir esa hipoxia, ¿sí? Tenemos otro tipo de hipoxia que está relacionada, por ejemplo, con el licor, con las sustancias, que puede ser inclusive la anémica o puede ser inclusive la histotóxica, dependiendo si lo que se impide es el transporte o si lo que se impide son los procesos de asimilación de ese oxígeno por las células, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos, el cuerpo humano, en el sistema respiratorio, funciona por un intercambio de gases, ¿sí? ¿Qué tenemos? Una presión dinámica negativa a nivel pulmonar. ¿Qué es una presión dinámica negativa? Que yo succiono, ¿sí? Yo hago así, al contrario de lo que hace el sistema de presurización del avión, que el sistema de presurización de mi avión, ¿qué es lo que hace? Inyectar presión a través de los motores. Eso es presión dinámica positiva, ¿sí? En el sistema respiratorio humano, yo inspiro, esa es una presión dinámica negativa, ¿listo? Si yo tapo esa vía respiratoria, o peor aún, cuando nosotros hablamos en una UCI de una falla sistémica, no estamos hablando básicamente de que no le esté llegando el oxígeno al pulmón, ¿sí? Estamos hablando básicamente de que estos pulmones a veces empiezan a colapsarse o a no cumplir su función y no son capaces de sacar el gas, ¿sí? El dióxido de carbono. Entonces, ese oxígeno, esa función alveolar, que son las bolsitas que están al final de esas ramificaciones que vemos en los pulmones, que son las encargadas de coger el oxígeno del exterior y pasarlo a la sangre para que sea llevado al corazón y repartido por todo el cuerpo, simplemente no está haciendo su función. ¿Por qué? Porque no tengo oxígeno, hermano. ¿Qué es lo que tengo? Gas carbónico. Y empiezo a bajarle los niveles de oxígeno a mi cuerpo por eso, ¿sí? Entonces, es importante saber que no es el único tipo de hipoxia que se nos puede dar a nosotros. Sí, cuando nosotros volamos en una guadañanita, en una guanabanita de estas, uno dice, sí, pucha, yo me puedo estar exponiendo a una hipoxia y la más común va a ser esa hipoxia hipóxica por baja presión, ¿sí? Pero no necesariamente es la única. De ahí, por ejemplo, la importancia de hacer esa regularidad de chequeos médicos en los pilotos. ¿Ustedes se imaginan si uno tiene anemia? Si uno estuvo en una cirugía donde perdió X litros de sangre, más o menos el cuerpo humano tiene alrededor de 5 litros de sangre. Si usted perdió X litros de sangre, usted está anémico, ¿cómo va a hacer esa función de llevar ese oxígeno si no tiene el medio que lo lleva? ¿Sí? Ahí, por ejemplo, cuando nosotros somos pilotos deportivos y así como medio altruistas y toda la cosa, y llegamos a un determinado sitio y nos dicen, ¡ay, capitán! Usted me puede sacar el enfermo, que es que aquí tenemos un puesto de salud, aquí solamente tenemos primer nivel y tenemos que trasladarlo a cuarto nivel y no tenemos para pagar una ambulancia aérea.
pucha, esas son vainas de pensar, ¿sí? Nosotros no sabemos si un enfermo de esos viene de una cirugía, si un enfermo de esos está anémico. Hay regiones de Colombia donde la anemia es lo más común. Saque un paciente de esos, súbalo de 12.000 pies sin oxígeno y ahí quedó. ¿Sí? Entonces, lo que le decía ahorita a Eduardo, depende mucho de las altitudes, depende mucho de la condición física de la persona que está volando. ¿Mm? Dieguito, o sea que sería errado, Camilo, ya levantó la mano, ya vamos a poder hablar, Camilo. Sería errado decir que hay una tabla o un valor de altitud, digamos, base, decir, no, es que usted cada que pase de 11.000 o 12.000, tiene que tener suplementación de oxígeno. Eso cómo lo Sí, maneja uno, porque entonces todos respondemos diferente, pero pues es mejor tener como oxígeno que manejamos no todo en tener oxígeno. aviación, Ujú, como manejamos todo en aviación, váyase siempre por lo más restrictivo. claro. Pero esos son promedios. De hecho, si tú miras y consultas las tablas de los niveles de hipoxia de un suramericano, son diferentes a los de un norteamericano. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué? A los de un Sherpa. Porque la talla es diferente, las condiciones son diferentes, ¿sí? Y si la comparamos con la de un suizo, van a ser diferentes. ¿Mm? Entonces, ¿qué tomamos nosotros? Nosotros lo que tomamos son unos promedios, ¿sí? Tanto de altitudes como tiempos de conciencia útil. Y decimos, sí, el más restrictivo es que si usted va volando a 25.000 pies, probablemente su conciencia útil va a ser de media hora en caso de que no tenga oxígeno. ¿Por qué? Porque digamos que como que en el peor de los casos se ha visto eso, ¿sí? Pero si de pronto el tipo es un tipo de muy buenas condiciones físicas, de pronto puede estar a los 25.000 pies, una hora y de pronto no le ha pasado nada. ¿Mm? ¿Cuál es el consejo? ¿Y cuál es de pronto la apreciación? Como esas tablas son, como te digo, tablas que se ajustan de pronto a características promedios de la población, características promedio de cómo se comporta esa población según la altitud, es, hermano, en lo posible, trate de no volar sin oxígeno cuando está volando arriba de unos 0.000 pies. Ahora, ¿qué sucede? Uno dice, ay, pero yo salgo de Bogotá y yo cruzo por San Francisco a unos 0.500, a 11.000 y la otra vez había mal tiempo y me tocó subirme y yo me subí un poquito y después no pasó nada cuando me bajé. El cuerpo humano es una máquina y eso no es que uno se acostumbra. Uno entrena para ciertas cosas, pero también se desgasta. Entonces, un piloto que está haciendo eso a diario también va a tener unas respuestas que se van a ver en otro tipo de complicaciones después. ¿Mm? Claro, vasculares, o Sí. llegar cansadísimo al destino. Camilo, tenías una pregunta para Diego. Buenas noches, ¿cómo están todos? Mauro, ¿cómo estás? Hola, Bien, Camilo. hijo. Qué pena los perros. Mira, yo actualmente estoy volando un 206 y Ajá. tenemos un contrato con una EPS. Sí. Y a veces voy a pistas en la miércoles, ¿sí? Aquí en Los Llanos, Sí. Ok. recoger pacientes que no son considerados pacientes, pues, enfermos, porque no somos ambulancia, ¿sí? Pero transportamos Ajá. la mujer embarazada, transportamos Sí. el muchacho que se cayó del caballo y tiene el brazo roto, ¿sí? Digamos que no Ajá. son urgencias que te pueda pasar algo en vuelo, que se vayan a agravar, ¿sí? Como digo, no Ajá. somos ambulancia. Pero hay algo muy importante y es la regla, es si el paciente tiene oxígeno, el paciente no se sube al avión, ¿sí? Ok. Entonces, yo siempre me hice la pregunta y ahorita que hablamos de eso me parece muy bien si la puedes aclarar porque pues tengo ciertamente la duda. El hecho es que es un tema complicado porque puede que tenga hipoxia o es que el hecho de oxígeno y por ser una bala de oxígeno ordinaria no está calibrada después a altura cuando subamos. ¿Cuál es el factor real
que juegan, qué papel juegan este papel exacto, o sea, qué es lo que pasa. Bueno, las dos cosas pueden suceder. El oxígeno de aviación es diferente al oxígeno médico. La principal diferencia de esas balas de oxígeno que usamos son los tipos de válvulas que usamos, ¿sí? Entonces, el tipo de válvula de una bala de aviación tiene un tapón fusible de sobrepresión. Es lo primer requisito. ¿Qué quiere decir? Que ante un cambio determinado de presión, esa bala no va a explotar. Simplemente se va a salir el tapón fusible y no va a pasar nada. Las de oxígeno médico no lo tienen. Adicional, normalmente las balas de oxígeno médico son de oxígeno húmedo, ¿sí? O sea, es una combinación de oxígeno más agua, diferente al oxígeno que usamos nosotros en aviación, que también tiene otra característica y es la válvula regulatoria de esa válvula. Normalmente nosotros podemos tener dos elecciones que podemos hacer: oxígeno a demanda o podemos tener oxígeno a flujo continuo. ¿A demanda qué es? Que cada vez que nosotros inspiramos, se activa y tomamos oxígeno, ¿sí? Y puede ser, tiene otra diferencia, esas balas o ese oxígeno que usamos en aviación, que puede ser al 100% o diluido. Entonces, ¿qué es el 100%? Que ya no lo mezclamos con agua como lo hace el oxígeno médico, sino que lo mezclamos con el oxígeno que hay en la cabina, en el medio ambiente. Ese es diluido. O al 100%, que simplemente va a ir directamente el oxígeno a nuestro sistema respiratorio. Adicional, el tipo de máscara que se usa en aviación normalmente tiene un sellado, ¿sí? Mientras que la de oxígeno médico, si ustedes la ven, el sellado es diferente y a veces ni siquiera es un sellado de máscara, sino que se usa una cánula, ¿sí? O se usa, a veces no se usa oxígeno, sino cuando el paciente se desatura. Veía una cosa súper práctica en la UCI que se llaman los Venturi, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué es? Un par de corneticas que se le ponen al paciente y simplemente eso ya nos da para saturarlo por esa diferencia de presión que hay en ese tubo Venturi dentro de la fosa nasal. Entonces, son diferentes los mecanismos. Lo más peligroso ahí es que no tenga el tapón fusible. Por otro lado, ¿qué sucede cuando nosotros volamos en los llanos? Este tipo de, llamémoslo CASEVAC, que es evacuación casual y puramente humanitaria, y que no estamos cobrando adicional por eso, es que nosotros estamos llevando a regiones donde a veces no hay ni siquiera un médico, sino es un puesto de salud con un auxiliar de enfermería. ¿Quién nos está dando a nosotros ese release para que podamos llevar ese enfermo sabiendo que no se nos va a complicar? Ahora, tú dices, el que tiene la fractura de brazo porque se nos cayó del caballo. Ah, eso no es tan sencillo. Eso toca mirarlo. ¿Por qué? Miren, hipoxia anémica. ¿Es una fractura abierta o es una fractura cerrada? ¿Hay hemorragia? Entonces, ahí ya se nos está afectando un factor que es la hemoglobina, ¿sí? Y se nos puede poner hipóxico el paciente. Listo. Se nos cayó del caballo. El hueso es una fractura en leño verde. Es una fractura cerrada con opresión de la arteria. ¿Qué está pasando? Puedo tener una hipoxia isquémica. Entonces, Capi, es una situación que yo les digo, sigan la norma, o sea, sigan la regla. Paciente... El paciente muere más feliz montando en avión que quedando por allá en el peladero. Ah, es que viene una cosa que es el efecto placebo. Cuando usted saca al paciente del moridero, el man ya se siente que está literalmente en el cielo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que necesitamos? Que esté en el cielo, pero vivo. Y a veces nosotros con una decisión de un CASEVAC, de ese tipo de evacuación, lo que podemos estar es acelerando la
Sí, la patología del paciente la podemos estar acelerando. De hecho, hay investigaciones, por ejemplo, de pacientes con lesiones en extremidades que han sido amputados después de volar en ambulancia aérea. ¿Okay? Lo que pasa es que el tema no hay mucha investigación todavía, pero sí hay investigaciones de ese tema, por ejemplo, de las amputaciones por procesos bacteriales y sepsis en pacientes de ambulancia aérea con heridas a nivel de extremidades. Entonces, Raúl Arenas tiene una pregunta, Dieguito. Dale, Raúl. De Ecuador. Dale. Hola, Diego, qué gusto. Mucho Mira, gusto, Raúl. Hablando sobre el tema de la hipoxia, que está súper interesante. Tal vez tú, Gracias. no sé, salté en algún momento, te escuché sobre si tú le ves a tu compañero de vuelo los síntomas de hipoxia, que se le ponen los labios oscuros y cosas así. Pero mi pregunta va más encaminada. Tienen que haber unos síntomas que uno empieza a sentir cuando le está recién empezando a atacar la hipoxia. ¿Y cuáles son esos síntomas? Yo te comento eso porque nosotros aquí, bueno, aquí en Quito estamos a 9,000 pies de altura y despegando del Pichincha se despega como a 12,000 pies de altura y recomiendan utilizar oxígeno creo que a los 15,000 pies de altura. Pero nosotros hacemos vuelo libre en ala alta y muchas veces pues nos vamos, estamos solitos, mejor dicho, ¿ya? Lo que nos han dicho, así personas entendidas, es que uno empieza a sentir una sensación de felicidad y si uno empieza a sentir esa sensación de felicidad, tiene que empezar a contar 1,001, 1,002, 1,003, así, para ver si uno realmente le está empezando a dar la hipoxia para descender lo más rápido posible. Así que no sé si tú tienes, cuáles son los síntomas cuando recién empieza la hipoxia a agarrarle. Hablaron de visión borrosa, Sí. hablaron por ahí algo. Sí, visión de túnel, sobre todo. Bueno, hay varias etapas. La más común es lo que en Colombia le decimos, lo que en Colombia le decimos el soroche. Sí. ¿Sí? Ese soroche que le decimos en Colombia es esa sensación en la que uno no sabe si está bien o está mal, pero que sí empieza a sentirse como raro. ¿Sí? Que empieza a sentir que su cuerpo ya no es el mismo. Ahora, esa sensación que tú me estás hablando de felicidad y todo, es una que se puede dar en una etapa mucho más adelante. Lo más fácil para que nosotros controlemos hipoxia, síntomas de la hipoxia inicialmente, es lo que nos podemos ver más fácil, el color de las uñas. Aquí ya sabemos si tenemos cianosis. ¿Sí? El problema es que nosotros estamos con guantes. Ok. La parte de contar y mirar si es más fácil quitarse uno el guante y mirar si está cianótico que de pronto empezar a contar, porque normalmente cuando tú estás teniendo ya un proceso de hipoxia, tu sensación es que estás haciendo las cosas bien. Entonces tú puedes estar diciendo 1,001, 3.5, 7, y estás contando como una maravilla y te sientes feliz porque estás contando súper bien. Eres el matemático del mundo. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que puede ver uno más fácil sí es esa cianosis. Lo otro puede haber unas sensaciones de hormigueo en los dedos. ¿Sí? Mi consejo es, siempre que estén sintiendo cualquier tipo de cosa, inmediatamente bajen o vuelen con oxígeno siempre. Arriba de 10,000 pies vuelen con oxígeno. Es que uno en Quito, digamos, yo que soy de Bogotá, que he vivido mucho en Bogotá, yo llego a Quito, la otra vez me fui para el Cotopaxi y alcancé a ver la nieve a 200 metros. Y yo dije, ¡ay, venga, vamos rápido! Y vamos rápido. Fue que avancé 10 metros y ya no pude seguir. Claro. Es ese efecto tan severo que le puede dar a uno
estando aún en tierra, con mucha razón, más razón volando en un avión de este. La hipoxia tiene muchos síntomas asociados, tiene también la visión de túnel, tiene la falsa euforia, tiene la cianosis y tiene pues en los estados finales donde tú ya pierdes ese contacto con la realidad y estás en esa euforia, donde empiezas a sentir un mareo leve y simplemente te quedas dormido, dormido pero feliz, Claro. ¿sí? Algo parecido a lo que pasó en el accidente del Helios, que se murió todo el mundo, nadie se dio cuenta, por ese tipo de cosas. Entonces, miren, ante la hipoxia, de las cosas más importantes que hay para hacer, se llama prevención. Ujú. Y prevención es, por más que usted conozca los límites del vuelo, los límites de su cuerpo, No sobre. no rete la... No exigirlo, sino sí, retarlo. no retarlo. Ahora, hay síntomas parecidos en la hipoxia a los de la hiperventilación. Entonces también, eso que tú me estás diciendo de contar, sí funciona más para la hiperventilación. Porque cuando tú cuentas y empiezas 1001, 1002, 1003, estás controlando tanto el ingreso del oxígeno a tu cuerpo como la salida del dióxido de carbono, ¿sí? O respirar en una bolsa. Eso sí lo puedes hacer. Ahora, ¿qué sucede? Uno muchas veces está hiperventilando y cree que está hipóxico. Entonces, es muy importante tener, digamos, que unos síntomas diferenciadores. El primer síntoma diferenciador de la hiperventilación es el número de respiraciones que tú haces por minuto. ¿Sí? Eso también cambia mucho. El Es número de más rápido, respiraciones. el tema sí es más rápido, Claro. vas a sentir la frecuencia sí se siente y con taquicardia y con todo. Sí. Ahora, normalmente la hiperventilación está derivada sobre todo de factores de ansiedad. Ansiedad y pánico, sí. Ansiedad y pánico. Pues tienen otros factores dependiendo el sitio donde se esté. Digamos, a nivel sexual, también se puede dar hiperventilación, especialmente en las mujeres. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Vigila tu régimen de ventilación. Oxímetro. Y sí, pero en lo posible, más que el pulsioxímetro, más que todo esto es, no rete su cuerpo. Vuele con su balita de oxígeno de aviación. ¿Cuándo? Arriba de 10.000 pies, vuele siempre con eso. Sí, eso es mejor no retarlo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún otro aporte. Yo quiero, Dieguito, preguntar algo. Mira, yo he estado averiguando esos sistemas de oxígeno que inclusive a demanda, pues ahora sí le veo, digamos, el precio justificado, ¿no? Porque esa joda vale entre Ajá. 2.600 y $3.000 de la gracia, pues. Muy barato, muy Sí, barato. sí, pues ya que lo estamos hablando y pues tomándolo, pues realmente en la vida de uno, pero lo que no entiendo, nunca he tenido pues un sistema de oxígeno en mi ultraliviano, este va a ser el primero que quiero traer. Uno trae eso de Estados Unidos, la botellita tú la puedes comprar o de Kevlar o de fibra de carbono, no sé qué cosa, bueno, pero eso no Sí. viene recargado, eso hay que recargarlo aquí. Y según Correcto. entiendo, dijiste que el oxígeno, o sea, yo pensé que uno lo iba a recargar. ¿A dónde voy a recargar yo esa pipetica? Porque el oxígeno que tú dices que es el médico, pues es diferente, que tiene agua, que tiene otras cosas que no son. Entonces, Sí, Mauro, ¿dónde será pero eso? espérate. Lo que pasa es que el oxígeno médico, el oxígeno como tal que viene en la botella es oxígeno, sino que es mezclado con vapores de agua a través de un dispositivo antes de entrar a la máscara. ¿Sí? Ah, ya te entiendo. Sí. Ahora, sí, ¿qué es lo que necesitas? Yo qué te aconsejo, cárgalo siempre con un taller autorizado de aviación. ¿Sí? Okay. En Bogotá creo que hay varios que lo recargan. En Medellín debe haber también. No te sabría dar el Si dato. alguien sabe Medellín el dato para que lo deje en el chat aquí, pues aquí nos lo escriba, por favor.
Yo creería que, ¿sabes quién de pronto nos puede dar el dato? Alguien de mantenimiento de aerolínea, Okay. ¿sí? De los que tienen base en Río Negro o algo. Ahorita, si quieres, preguntamos de dónde se hacen esas recargas. ¿Qué es importante? Que sea la certificación de aviación. Es que en ultraliviano, yo soy consciente que muchas de las cosas con las que se vuela en un ultraliviano no requieren esa certificación que sí le piden a uno de aviación comercial, ¿sí? De hecho, el uso de las tabletas en ultraliviano es permitido en la aviación comercial. Si no estás certificado con un Electronic Flyback, no lo puedes hacer. Pero en temas de salud, en temas que implique este tipo de cosas, yo me curaría de salud y trataría de buscar un proveedor certificado para aviación. ¿Sí? Muy bien. Sobre todo, porque es que de pronto si lo llevas al de salud puede que sea el mismo oxígeno, ¿sí? Pero de pronto le pueden dañar la valvulita fusible o el sistema puede ser es diferente, de hecho. Lo tiran. Entonces, ahorras más costos si lo llevas a un proveedor certificado de oxígeno de aviación que si lo llevas a cualquier lado. Muy bien. No, está Bueno. excelente. ¿Alguien tiene algo que aportar, que preguntar? Aprovechemos que ya nos quedan unos 5 o 10 minutitos de preguntas. Yo estoy buscando aquí la marca, ahorita les comparto porque sí sé que es una marca muy reconocida y creo que Galito también es el que nos mandó la información. Ahora les comparto ahí la marca y las cosas del sistema de oxígeno. Mejor dicho, Mountain High se llama esa vaina. Sí, espérate, yo miro por acá. A ver si tengo unas foticos Mountain High del equipo de emergencia como tal, para que veamos una cosa que también es importante, que son los tipos de máscara, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, la solución, por ejemplo, Dieguito, es bajarse rápido, empecuecado, pues, porque entonces ahí ya también te cambian otras cosas. Claro, claro. Es que, recordemos, es que esa bajada empecuecada ya puede traer, por ejemplo, problemas a nivel del nitrógeno, ¿sí? Parecido a lo que es la enfermedad de la descompresión o la enfermedad que le da a los buzos. Pues obviamente, de pronto los niveles que vamos a estar volando en una guanabanita de estas no va a ser problemático y de pronto no vamos a tener enfermedad de descompresión por hacer algo de esto. Pero lo que yo te digo, todo lo que sea volar seguro es mejor. Entonces, fuera de eso, a nivel operacional, tú sabes que un descenso rápido, claro, por ejemplo, para los que vuelan, volamos con carburador y con todo esto podemos tener formación de hielo y podemos tener un poco de cosas que también nos salvamos de la hipoxia, pero se te apaga nos deja de volar el avioncito. Mostrarle las máscaras, que eso está interesante, porque bueno, eso... Entonces, este es un sistema que me parece muy bacano. Es un sistema de máscara full face. Entonces, este sistema de máscara full face tiene una línea de oxígeno que va conectada bien sea a la botella o bien sea al avión. Tiene un par de clips que ustedes ven acá, ¿sí? Cuando yo oprimo estos dos clips, ¿qué es lo que estoy permitiendo? Que un arnés que va rodeando la máscara se infle y que yo me la pueda poner sobre la cabeza. A esas máscaras, a veces les dice uno, las que tienen ese sistema de clip, les dice que el beso de gorila. Ese beso de gorila, ¿qué está permitiendo? Que haga el arnés esto y se ajuste totalmente a la anatomía de tu cara. Sí, pero bueno, entonces, pero eso vale más que el avión. Muéstrame otra. Eso ya es para Top Gun. Sí, pero o sea, el sistema que viene la canulita, ¿no? La recomendada la canulita que es como en la nariz y salen dos tubitos teniendo un sistema para uno, pues yo creo que... No, ese es más para oxígeno médico, hermano. Okay. Lo que pasa es que el sistema de la canulita te da algo de presión,
pero es como si vos pones para apagar un incendio una manguera de jardín con varios huequitos, o Claro. pones una manguera con presión que vaya directamente dirigida al fuego. ¿Sí? Entonces, O sea que viene, es toca el de máscara y aparte de eso tiene que tener el microfonito ahí porque entonces no te van a escuchar las conversaciones de la torre. O sea que también hay que meterle el tema de la micrófono comunicación. O sea, para si viene una mascarita y mm, viene incorporado como para que tú conectes tu headset, para que te escuchen. correcto. Sí, en la máscara que te mostré ahorita y en esta también, aquí ves el cablecito. Este es el cablecito del micrófono para el headset. ¿Mm? Este tipo de máscara, fíjate que el arnés es diferente. Es un arnés metálico. Estas son mucho más antiguas, ¿sí? Pero es un sistema que igual funciona. Te está dando el sistema de sujeción a la cabeza y también te funciona. ¿Mm? Pero yo no sé, pucha, es que yo soy muy mal pobre. Sí, eso toca Porque uno ya a mí me teniendo, encanta el que tiene para Luis y tiene para el a mí me hielo encanta, monte. sí, hermano, sí, ese es, y más en este tipo de cosas. Mira, esta es muy parecida, no sé si es incluso igual a la que se usa en equipos como el ATR, como el Jetstream 32. Esta también no es full face en la medida que no tiene las gafas, ¿sí? Pero fíjate que también tiene el mismo clip y tiene acá el arnés de sujeción. Y bueno, aquí trae el cablecito para el micrófono. Adicionalmente, esta máscara trae un selector en el que yo le puedo seleccionar al 100% o a demanda. ¿Mm? Claro. Cuando yo hago un descenso de emergencia, cuando yo estoy en una emergencia, no usen a demanda, usen al 100%. ¿Sí? Sí. ¿Demanda cuándo es? Cuando yo voy en mi vuelo normal y eso me va a dar una mayor duración del oxígeno que tengo. ¿Sí? Pero para emergencias úsenlo siempre oxígeno al 100%. Bueno, a mí porque me gusta también la full face, hermano. Porque es que con la full face nosotros estamos teniendo aquí también implícitamente una protección contra otros factores, ¿sí? Contra humo, contra bacterias, contra muchas cosas, porque es de toda la cara, es full face. ¿Mm? A mí me gusta mucho esta, me parece que es muy bacana. Alguien había levantado la mano, ya no es necesario levantar la mano, estamos como ya en la etapa final de compartir experiencias y de terminar la charla, muchachos, para que puedan activar Sí. tranquilos los... Pues hombre, sí queda, bueno, hablamos un poquitín un momentico, yo analizo aquí, sí, ya lo vi. Bacanísimo, bacanísimo, Diego, y pues ya básicamente queda uno, mejor dicho, ya endeudado, porque eso hay que pedirlo, hermano, eso hay que arrancar. Yo la verdad, yo sí he pasado mucho por Guaymaral Tener y uno ahí muchas todos veces le toca subirse a una 14.000 pies, esos 13.000 y equipitos. pico. Y sin oxígeno, imagínate. Sí. Mira, este es uno que tiene canulita. Ujú. Sí, pero entonces, ¿qué es importante? Bueno, las de aviación obviamente también tienen su manómetro porque es algo de lo que tenemos que chequear antes de salir de vuelo. Entonces, este es de oxígeno médico, que era lo que tú me preguntabas antes respecto al oxígeno húmedo. Entonces, fíjate que aquí se tiene este regulador y en este regulador básicamente es lo que se tiene es solución salina o agua. Y aquí tenemos otro regulador que es de otro tipo. Y lo que hace es mezclar oxígeno con esa solución líquida. Pero no, esta cánula, fíjate por ejemplo acá que esto no te da el sellado. ¿Sí? No, claro, eso no. Se puede perder más, es más Entonces, lo que pierde uno que lo que está inspirando. sí, entonces digamos que para un paciente que va a ser ocasionalmente un vuelo como el que hacía el CAPI en el 206,
Si va con un oxígeno de estos médicos certificados, lleva el médico a bordo, lleva el permiso, todo, lo puede hacer porque es un vuelo de 1 hora, de 2 horas. Sí, pero para que tú ya como tripulante lo estés usando a diario y todo, yo te aconsejo una de las máscaras que tenga sellado. Bueno, nosotros también volamos máximo, pues yo por lo menos personalmente vuelo máximo por ahí 2 horas, 2 horas y media en un ultraliviano y generalmente el tiempo que pasa uno tan alto pues no es mucho, ¿cierto? Pero sí, voy a Sí, tener en cuenta, no sé qué tanto se acostumbre uno a esa máscara, realmente hoy en día con esos berracos tapabocas le da duro uno, imagínate ahorita, y en el espacio del topas, que eso es más bien estrechongo por dentro, pero bueno, hay que sí. buscarle al tema. Muchachos, ¿quién quiere entonces comentar algo? Que ya estamos terminando la charlita, ya son 6:51, voy a dejar de grabar eh, para que, para que sepan y ya quedamos.